Ahora sí, muy buenas noches, chicas. Andrea, Mayrani, bienvenidas a este primer espacio abierto de aprendizaje con la servidora, su asesora virtual maestra Naibet Reyes García, en esta ya semana 4 y final del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Una servidora les da la más cordial bienvenida en esta generación número 71. Bienvenidas a este ya miércoles 29 de enero de 2025. Muy buenas noches, estamos dando inicio. Vamos a iniciar. Buenas noches, Andrea. Si me escuchan fuerte y claro, por favor avísenme si de pronto se llega a cortar ahí el sonido. Gracias, veo que sí se está apreciando bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar este primer espacio abierto de aprendizaje. Pues, como saben, les pido por favor que si tienen cualquier duda o comentario, me lo hagan saber, ya sea a través del chat dentro de esta sesión, dentro de este primer espacio abierto de aprendizaje, o también en el caso de que tengan alguna duda o comentario, les pido que alcen la manita, el icono de la manita ahí se encuentra dentro del Meet para que ustedes me hagan favor de hacer cualquier pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar pues este miércoles 29 de enero 2025. Recuerden que este primer espacio abierto de aprendizaje tiene como propósito pues explicar las características y elementos de cada una de nuestras actividades a entregar en esta semana integradora, semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades de la semana 4, así como por supuesto resolver cualquier duda o dudas y o comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a comentar y recordar el propósito de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, el cual por supuesto es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Naibet Reyes García, es el correo electrónico institucional, el cual es av.anaibet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx. El foro Aprendiendo, que recuerden es un espacio para que ustedes puedan participar, compartir, reflexionar, el cual no tiene un valor dentro de la calificación de nuestro módulo. En este módulo, si bien nos piden que en él podamos llegar a compartir el uso de las TICs que les dan a las mismas en cada una de sus comunidades, para que no existiera de pronto esta cuestión de estar esperando que participaran o no los compañeros, ya tienen la posibilidad de investigar en internet, en las redes sociales, pues el uso que les dan a las TICs en otras comunidades diferentes a las suyas para cuestiones para solucionar en diferentes elementos, ya sea en el ámbito de seguridad, educativo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ya no es necesario pues la participación en el foro aprendiendo, donde ustedes comparten el uso que les dan a las TICs en la sociedad, es importante mencionarlo. Ustedes sin problema pueden buscar información del uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación en otras comunidades del país, pero que no sea la suya, que sea diferente, ¿de acuerdo? Y colocarlo dentro de su proyecto integrado. Recuerden que la mensajería dentro de la plataforma es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada para que tanto una servidora, su asesora virtual, como por supuesto ustedes, mis queridos estudiantes de Prepa en línea CEP, pues se conecten y compartan sus dudas o comentarios. Recuerden que esta semana número 4 es muy importante, esta semana 4 o semana de integración que inició el lunes 27 de enero de 2025 y cerrará este domingo 2 de febrero de 2025 a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, pasado meridiano, horario de la Ciudad de México. Muy importante mencionar y reiterar que ninguna actividad de la semana 4 se puede entregar después de tiempo, pues esta es nuestra semana final y por ello ustedes el lunes 3 de febrero por la tarde pues ya tienen que tener calificadas todas sus actividades, incluyendo el foro de integración, que recuerden que en el caso de una servidora,
yo tengo que esperar que cierre el foro de integración, es decir, el domingo a las 11:55 de la noche, tengo que esperar hasta que este se cierre para ya por la mañana de lunes, pues hacer las calificaciones, la evaluación y retroalimentación de dichas aportaciones. Recuerden que en el caso del foro de integración deben de colocar mínimo 5 participaciones a lo largo de la semana. Recuerden que es una cada día de preferencia o pueden colocar en diferentes días 5 o más participaciones. Recuerden, debe de ser mínimo 5, es decir, no menos de 5, sino 5 mínimo o más de 5, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a recordar que, pues, las cuestiones de los porcentajes de las calificaciones. Recuerden que a lo largo de este módulo, nosotros ya estamos en esta semana 4, ya en la primera, segunda y tercera semana, ustedes realizaron 2 actividades en la semana integradoras, 2 en la semana 1, 2 en la semana 2, 2 en la semana 3, cada una con un valor del 7%. Sumando las 6 actividades integradoras, tienen un valor del 42% dentro de la calificación, pues de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad. En el caso de la primera y tercera semana, se realizó un cuestionario de habilidades socioemocionales, cada uno con un valor del 5%. Sumando ambos cuestionarios, tienen un valor del 10% dentro de la calificación, más por supuesto las actividades en plataforma, actividades formativas, ejercicios de práctica, un valor del 5%. En el caso de esta semana 4 es una semana con un gran peso dentro de las actividades y por lo mismo dentro de la calificación de nuestro módulo y dentro de esta semana número 4, recuerden, esta semana de integración es la semana con mayor ponderación en su evaluación. Solo el proyecto integrador que se tiene que realizar y entregar en esta semana, que inició el lunes 27, recuerden, cierre este domingo 2 de febrero de 2025 a las 23:55 de la noche, hora de la Ciudad de México, tiene un valor del 30%. Por ello la importancia de realizar bien y a conciencia, y para ello por eso dejo y coloco estas grabaciones y estos espacios abiertos donde se explica cada uno de los elementos del proyecto integrador, el foro de integración con un valor del 8% y la autoevaluación con un 5%, más las actividades formativas que también se tienen que realizar en esta semana número 4, semana de integración. Estamos hablando de que el total de la semana en cuestión de puntos, estamos hablando aproximadamente 43 puntos dentro de la evaluación final. Por ello, una semana 4 muy importante, una semana de integración donde hay que realizar y entregar todas las actividades en tiempo y en forma, cada una con los elementos que se nos indican y solicitan dentro de las instrucciones, ya que con base en ellos es como nosotros directamente, una servidora, su asesora virtual, pues califica, evalúa y retroalimenta dichos elementos, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras y compañeros? A Mayrani, a Andrea. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Andrea, ninguna. Perfecto. Entonces, por favor, voy a continuar y recuerden, entonces voy a dejar la sesión de preguntas y respuestas o de dudas al final, ¿de acuerdo? Si hay alguna otra duda, por favor, anótenla para que yo pueda continuar y desarrollar. Recuerden que en esta semana 4 o semana íntegra, si las sesiones son puntos extras, sí, cuánto o cuáles, eso ustedes lo pueden revisar al final en el portafolio de evidencias. De hecho, ahorita vamos a hacer como un ejercicio explicando cómo es la descarga del portafolio de evidencias. De hecho, ustedes que ya se han entrado anteriormente, pueden ya ir viendo ese porcentaje de puntos extras, no sé, un punto, medio punto, no sé exactamente esas décimas o esas centésimas, esos elementos pues se arrojan al final en su portafolio de evidencias, independientemente pues de las actividades a entregar. Esos son elementos extras que se les consideran ya para la calificación final, que se ve reflejada en su portafolio de evidencias, que ustedes pueden, recuerden, descargar. Después, en mi caso, les pido que consideren que una vez después de las 5 de la tarde, del lunes ya 3 de febrero,
una servidora, ya les dice, les mandará un mensaje de cierre en donde les indica ya están las calificaciones, ya pueden descargar su portafolio de evidencias, ya está todo calificado, entonces ahí ustedes van a ver pues todos los elementos y elementos realizados por ustedes y calificados, así como por supuesto al final la calificación final. Y obviamente de este módulo 1, las TICs en la sociedad y su calificación, pues que se va a ver reflejada en su historial académico, ¿de acuerdo? Y bueno, continuemos. La búsqueda de información confiable. Internet nos ofrece una cantidad, y no más bien nos ofrece una cantidad infinita de información que gracias a el Internet, pues podemos tenerlo literal a un clic de distancia y nos ayuda a distinguir y entender pues que existe una gran cantidad de cuestiones en Internet, mucha información, pero por ahí dicen, no todo lo que brilla es oro y en Internet se aplica. No todo lo que se encuentra en Internet es información fidedigna. Eso significa que no necesariamente contiene la información más pertinente, con mayores argumentos, con elementos o referencias que realmente sean confiables. Lo hemos comentado a lo largo de este módulo 1 en esta generación 71. En muchas ocasiones los primeros resultados son sitios que pagan o patrocinan directamente a ciertos buscadores para ser los primeros resultados y por lo mismo pues los más visitados, pero no siempre es la información más confiable o viable, sobre todo en el ámbito académico, que debe tener un elemento argumentativo, científico y pues de una forma directamente institucional. Por ello es importante entender que la investigación y la información que hagamos directamente para recolectar y desarrollar actividades en directamente en nuestra actividad escolar y hasta profesional es revisar la validez de la información que estamos localizando en Internet. Esta validez, recuerden, es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encontramos en la red y hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por ello, se nos pide y la recomendación de Prepa en línea CEP es que siempre que nosotros hagamos cualquier investigación de información en Internet, respondamos las siguientes preguntas o cuestiones. ¿Quién? Para determinar su confiabilidad y su vigencia, quién es el autor, si es una persona experta en su campo, es una persona profesional con tantos años de experiencia, a qué institución pertenece, pública, privada, de un organismo nacional e internacional, cuál es directamente el prestigio, reconocimiento en cuestiones de investigación dentro de la área o materia o ciencia que él o ella están desarrollando. ¿Cuándo? Siempre vamos a encontrar N cantidad de documentos, pero no necesariamente todos los documentos de un tema, una materia, son los más actualizados. Sobre todo estamos siempre, debemos de considerar que estamos en una sociedad con diferentes elementos de investigación en diferentes áreas, tanto ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, que pues hay elementos que van a cambiar y variar. Entonces siempre es importante que revisemos la fecha de realización de la investigación, cuándo fue publicada por lo mismo en la red, si es, por ejemplo, un desarrollo de una investigación de los años 80, que tal vez fue publicada en 2000, pero que realmente tiene información de hace muchísimos años. Entonces, no está tan actualizada, tendríamos que revisar qué es en particular el objetivo de lo que queremos investigar de ella. Por ejemplo, si es algo elementos teóricos, pues es válido, pero si queremos que sea lo más actual, siempre tenemos que revisar pues la fecha de cuándo fue realizada la investigación y la publicación, ¿de acuerdo? De la misma en Internet, que no es la misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo revisar una noticia de una investigación o un congreso de 1980 en Internet, pero fue publicada recientemente y subida al Internet hace 10, 15 años. Entonces, siempre es importante que revisemos que una cosa es el día que nosotros estamos consultando la noticia, que es cuando yo la estoy revisando, y cuando la subieron a Internet,
que es otra fecha, y hay ocasiones en que muchas veces lo que se está subiendo al internet pueden ser trabajos no de ese año ni de ese mes, sino inclusive elementos con gran anterioridad. Entonces siempre revisen, por favor, de qué fecha es la investigación y cuándo se subió al internet, cuándo, si es por ejemplo, puede ser un documental que subió National Geographic en su página oficial o en su canal de YouTube, pero tal vez un documental que se realizó hace 20 años. Entonces sí es importante que estén conscientes cuando están haciendo una búsqueda de información de cuándo es el video y de cuándo es esa investigación y que bueno, tal vez lo subieron hace 5 o 10 o 20 años, pero tal vez es un documental de hace más de 30 o 40. Entonces, sí, ustedes deben de revisar siempre esos elementos de si la información que están colocando ahí es la más actualizada y de por lo mismo de qué fecha es. ¿Cómo? Siempre que nosotros estemos haciendo una investigación en Internet, ya sea de algún artículo de una revista electrónica, de un periódico, inclusive de un noticiero nacional e internacional, revisemos la forma en que esto los presentan, si es una forma adecuada, lógica, utilizando un lenguaje adecuado, valga la redundancia, de acuerdo a la ciencia o área especializada, salvo que sea, por ejemplo, una revista de divulgación que justamente pretende acercar con un lenguaje un poco más coloquial a las personas a la ciencia, pues bueno, ¿no? Como por ejemplo, eh, saber más o conocer más, ¿no? Que de pronto o algunas de estas revistas de investigación que promueven justamente acercar a las personas a diferentes temáticas de una forma más coloquial y no tan científica. Eh, Podría checarse, pero sí es importante que revisemos que tenga un orden, que tenga lógica, que tenga objetivos, que sustenten argumentos, es decir, contestemos también de qué trata, el qué, si la información está completa, si está colocando fuentes de información, de dónde está obteniendo los datos de otras investigaciones o en el mismo trabajo se está mencionando cómo hizo la recolección de la información, tal vez a través de focus group, a través de investigación documental. Esos elementos siempre los tenemos que revisar cuando nosotros vayamos a buscar o seleccionar información. ¿Dónde lo encontramos? Y bueno, por supuesto también si tiene conclusiones y si éstas están justificadas con base en argumentos confiables y no simplemente a opiniones o ideas que van tal vez en un ámbito más subjetivo. Es importante por revisar eso. Esto les comentaba yo donde siempre encontramos muchísima información en internet, pero no es lo mismo el argumento que te puedo presentar una página pues organizativa, profesional, una página institucional de alguna organización pública o privada mexicana o del mundo, o si es directamente la página de la empresa o una página personal o un blog de alguien que simplemente menciona y comenta. Entonces sí es importante que revisemos dónde se encuentra la información, si es una página personal, institucional o comercial, y por supuesto, pues esta reputación de la fuente que estamos consultando. ¿De acuerdo? También comentábamos que esta semana integradora, como la palabra lo indica, es una semana donde nosotros vamos a entender y vamos a juntar directamente, integrar los conocimientos que hemos visto a lo largo, pues, de este módulo uno. Estas semanas, estas 4 semanas, hemos visto justamente y reitero en esta cuarta semana, pues la importancia de los diferentes tipos de buscadores, los generales, los que están desarrollados para que cualquier persona pueda poner información y por lo mismo va a tener a su disposición el tema de la investigación de todos los demás, todo lo que cada quien sube, sin importar si saben o no sobre el tema, ¿no? Y en el caso del buscador académico, son buscadores más especializados que los resultados nos arrojan sobre todo investigaciones de instituciones, universidades privadas, públicas, nacionales e internacionales de México y el mundo en diferentes idiomas
Obviamente, esta información que encontramos en estos buscadores académicos es más especializada, donde inclusive ellos argumentan sus trabajos con investigaciones de trabajos académicos, tanto de estudiantes, docentes e investigadores, con referencias pertinentes para sustentar sus elementos expuestos en estos elementos. ¿Cuáles son estos tipos de buscadores académicos? Uno de los más conocidos o el más utilizado es Google Académico, que es el que siempre hemos mencionado a lo largo de estas semanas, donde podemos buscar información en diferentes temáticas, en diferentes idiomas y en formatos de tesis, libros, artículos, etcétera. Microsoft Academic, que también proporciona contenido académico actualizado de forma continua. Ciencia.science.gov, que es la versión en español del portal del Gobierno de los Estados Unidos de América para la búsqueda de información científica, la cual puede clasificar la búsqueda según tema, autor o fecha. Scientific Electronic, Library Online, que es Cielo, que contiene revistas científicas electrónicas, principalmente de América Latina y el Caribe. Redalic.org, que a lo largo de este módulo hemos hablado que es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México y que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, y puede localizar artículos por autor, por título, por revista, por país, disciplina o hasta por institución que lo publica. Dialnet, que es una base de contenidos científicos en español, contiene tanto artículos de revistas electrónicas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etcétera. Y Google Books o Google Libros, que ofrece la digitalización y la referencia original y actualizada de cientos de miles de libros, en algunos casos, o la gran mayoría, con acceso limitado, es decir, solo fragmentos de la obra, y también existen, pero son los menos, pues libros que se encuentran digitalizados de forma integral. Google Books es una forma más bien de visualizar, permite visualizar rápidamente pues información esencial de una obra. El objetivo del Google Books o Google Libros es que las personas se acerquen, revisen el índice, los contenidos y en su momento decidan ya sea adquirir el libro de forma física o directamente en digital, en ebook, en alguna pues librería de su preferencia. Pero pues también es una forma en acercarnos y revisar qué libros nos pueden apoyar o servir y el cual pues nos permite hacer búsquedas por autor, editor, año de publicación, número de páginas y evaluar pues la rapidez y la relevancia que puede llegar a tener un material para su consulta, y nos ofrece varios filtros como año de publicación, el registro internacional de libro o de revista. Y bueno, también hemos comentado, perdón, de la importancia de que gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, muchas universidades privadas y públicas, no solamente que le dan servicio a sus docentes, administrativos y estudiantes, han permitido desarrollar las llamadas bibliotecas en línea o sin muros, los cuales, pues la verdad, ofrece un acceso gratuito a millones de documentos que de otra forma no podríamos o tendríamos que gastar tiempo, dinero y recurso, inclusive algunos no podríamos ir por cuestiones de distancia en diferentes países, pero que gracias a estas bibliotecas en línea, pues nos ofrecen acceso gratuito a millones de documentos, ya sea libros, videos, fotos, hasta bases de audios y demás, y sonidos, de fuentes obviamente reconocidas y confiables, y acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas. Y estos servicios nos permiten pues ahorrar, les reitero, pues búsqueda de tiempo, enriquecer nuestra bibliografía con referencias que de una u otra forma sería, reitero, imposible encontrar en un sitio web. Por otro lado, es importante mencionar que se recomienda que cuando ya sea que estemos realizando una investigación en línea o en una base de datos o en una biblioteca física o inclusive también, por qué no decirlo, en un banco de información en línea o inclusive en algún centro de investigación,
pues estemos conscientes de que debemos omitir preposiciones en las búsquedas como a, de, en, etcétera, y artículos como los, las, uno, etcétera, etcétera, pues esto ampliaría la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan estos artículos o preposiciones y que no estén vinculados con el tema que deseamos investigar. También es recomendable que la palabra clave del tema que deseamos investigar, sobre todo lo traduzcamos a otro idioma, en particular al idioma inglés, ya que muchas investigaciones siempre tienen un resumen o abstract en idioma inglés como palabras claves. Entonces, al nosotros traducir el tema o la palabra principal que deseamos investigar, pues ayudamos a que, aunque nuestra información esté en español, podemos investigar en bases de datos donde en estos resumen o abstract aparecen las palabras y nos ayuden a vincularlo y obtener más información del tema deseado, así como utilizar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema. También se recomienda que usemos los operadores booleanos. Los operadores booleanos nos ayudan ya que amplían o restringen los campos de la búsqueda. ¿Cuáles son estos operadores booleanos? Pues los más comunes son letra mayúscula A, N, D, and, o el símbolo más o el símbolo amperes, que nos permite localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisiéramos buscar sobre información de estrategias y estudio, colocaríamos estrategias y en inglés la palabra AND, que es sí, y estudio, o colocar entre comillas la frase exacta que se desea buscar, como podría ser sociedad de la información y del conocimiento. Otro tipo de operador booleano es OR o que localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisiéramos información sobre bachillerato o preparatoria en línea, le pondríamos bachillerato en línea o preparatoria en línea. Not o el signo menos o el guión medio, que nos permite localizar registros que contengan el primer término, pero no el segundo. Por ejemplo, solo quisiéramos conocer o investigar acerca del chile como verdura, pero no los países donde se pues desarrolla, se cultiva, se produce, simplemente le pondríamos Chile, not país. Muy importante decir que nosotros cuando estamos utilizando estos operadores booleanos en una búsqueda en Internet, en una biblioteca física, en una biblioteca digital, podemos utilizar varios o todos los operadores booleanos. El objetivo es refinar y especificar exactamente a la computadora o en estas bases de datos, pues qué se desea y qué no se desea para la búsqueda que deseamos desarrollar. También otro elemento que es recomendable utilizar en la búsqueda, ya sea en bibliotecas físicas, virtuales, bases de datos u otros bancos de información, es los llamados operadores de truncamiento, los cuales nos permiten buscar términos sustituyendo partes de una palabra, ya sea con un signo de interrogación, con el signo de pesos o con el signo de asterisco. Estos operadores de truncamiento sirven cuando se tienen varios términos de una sola raíz y queremos pues buscar todas las variantes de una palabra escrita, por ejemplo, niño, niñez, niñas, niños. En lugar de ir poniendo uno por uno las búsquedas, podemos colocar la raíz, en este caso de la palabra, que es N-I-Ñ, y sustituirlo con el signo de interrogación o con el signo de, pues, de pregunta o el signo de pesos, y cuando le demos enter, pues automáticamente dentro de esa base de datos de las bibliotecas físicas y virtuales u otro banco de información nos van a dar todos los resultados que tengan de raíz pues la palabra N y Ñ, puede ser niños, niñas, niñez, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, a lo largo de este módulo 1, las TICs en la sociedad, hemos hablado cómo gracias a este desarrollo de las tecnologías de la información que surgen gracias al desarrollo de los medios masivos de comunicación, del desarrollo de la tecnología en cuestiones de telecomunicaciones, el teléfono, el internet, por supuesto, el surgimiento de los ordenadores, etcétera, nos ha permitido mejorar en cuestiones de hacer elementos
que antes tardaban muchos años o mucho tiempo, o inclusive eran elementos muy costosos, como llamar por teléfono a otro país, ya sea en México o inclusive dentro del mismo continente americano o inclusive hasta otro continente. Y ahora, gracias a estas tecnologías, lo podemos hacer en minutos, lo cual ha cambiado también nuestra forma de comunicarnos, pero también de aprender, de desarrollar en diferentes ámbitos, tanto educativos, profesionales, etcétera. Por ello es muy importante que realicemos las siguientes actividades y que se entreguen, recuerden, en esta semana 4, semana integradora, donde recuerden no hay extensión o prórroga de entrega de ninguna actividad de esta semana, ninguna de las actividades de esta semana 4, pues es nuestra semana final y donde recuerden, cierra esta semana 4 este domingo 2 de febrero de 2025 a las 23:55 horas. Después de ese horario ya no se recibe nada, pues el lunes, justamente lunes 3 de febrero de 2025, yo ya, una servidora, su asesora maestra Naive Reyes García, pues ya debe de estar calificando y entregando su portafolio de evidencias y ustedes sin problema lo puedan descargar, reitero, después de las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Recuerden que en esta semana hay que realizar un proyecto integrador que en unos minutos especificaremos características y elementos de cada una de estas actividades. Este proyecto integrador llamado las TICs en la sociedad, recuerden, tiene un valor del 30% de la calificación dentro del módulo. El foro de integración, las TICs para el aprendizaje, donde recuerden, deben de realizar mínimo 5 participaciones o aportaciones a este foro. Recuerden, lo ideal es que realicen una participación o aportación al foro diario, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero pueden realizarlo en 2 o en 3 días, pero por favor recuerden, son mínimo 5 participaciones, pueden ser más de 5, ¿de acuerdo? En el caso de la actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, como la actividad formativa 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Recuerden que las actividades formativas, en ellas tienen 3 intentos permitidos, en donde para generar el intento permitido tienen que dar clic en el botón enviar todo y terminar para que se genere el intento y se genere una calificación que se registra en el portafolio de evidencia. Si ustedes nunca le dan clic en ese botón enviar todo y terminar en las actividades formativas, pues no se va a registrar ese intento y por ende no va a haber calificación en esa actividad formativa. Recuerden, tienen 3 intentos permitidos siempre y cuando está, pues obviamente abierta la semana. Una vez que se cierra la semana, ya no se puede hacer ninguna actividad después de tiempo. En el caso del ejercicio de práctica, hoja de cálculo parte 2, este es simplemente un documento que se descarga y que no se tiene que subir evidencia a plataforma. Y muy importante reiterar, hay que hacer una autoevaluación que pues tiene un porcentaje del 5% dentro de su módulo 1, dentro de su calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad, que recuerden, les comento, tienen que darle doble confirmación pues de entrega de envío, que en unos minutos explicaré cómo es ello. ¿De acuerdo? Y bueno, ya hemos visto a lo largo de pues el módulo la importancia de utilizar las reglas de comunicación virtual aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en línea Prepa en línea SEP. Esto sobre todo en los foros, en el caso directamente de este foro de integración y en cualquier elemento de comunicación con sus diferentes asesores, con sus diferentes tutores, pues recuerden utilizar estas reglas de comunicación virtual y las famosas netiquetas, saludar y presentarse ante cualquier miembro de la comunidad educativa al que nos dirigimos. Segundo, evitar comentarios o palabras altisonantes que sean ofensivas. Tercero, respetar la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa. Cuarto, establecer comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineada con los objetivos del servicio educativo. Quinto, referir el nombre de las personas a quien nos dirigimos, saludar y también despedirnos atentamente o saludos y su nombre, por favor. Ser claros y corteses y cuidar la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación
en la comunicación escrita en las diferentes participaciones en los diferentes espacios dentro de la plataforma. Octavo, respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa. Noveno, escribir solo con mayúsculas. Recuerden, pues no se debe de realizar, ya que se considera que cuando una persona está utilizando solo mayúsculas en comunicación virtual, pues significa que está gritando. Muchas personas de pronto dicen, es que las mayúsculas no se acentúan. Eso es falso. Las mayúsculas desde que prácticamente hace más de 20 años, inclusive ya todas las computadoras, eh, tienen la posibilidad de acentuar en mayúsculas. Entonces, el decir es que cuando escribo con mayúsculas me permite no usar acentos es falso. Siempre se tienen que acentuar tanto las mayúsculas como en minúsculas, ¿de acuerdo? Pero recuerden, en cuestiones de comunicación escrita virtual, no debemos de escribir solo con mayúsculas, ya que es en comunicación virtual significa gritar, es muy grosero. No lo hagan, por favor, reitero. Décimo, evitar incluir imágenes en nuestras participaciones, pues ocupan un gran volumen de espacio. Décimo primera, no utilizar abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar malos hábitos de escritura. Décimo segundo, ser breves y concisos, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Les reitero y les pido por favor que en sus participaciones no sean más de 5 líneas. Por favor, sean claros, sean concisos en las entregas y directos en el sentido, obviamente, sin ser maleducado, simplemente, bueno, coincido contigo, difiero contigo, el motivo y la razón, muy concretos, o me agrada la herramienta, o ahorita ya veremos las características de cada participación, ¿de acuerdo? Recuerden, decimotercera, no presentar información ajena como propia. Siempre, decimocuarta, citar partes puntuales del mensaje que respondemos para no generar largas cadenas de texto. Decimoquinta, indicar con exactitud si vamos a citar alguna frase de alguna persona, pues quién es el autor, quién dijo ese comentario o de dónde estamos colocando ese dato o cualquier otra información con la que nosotros estamos complementando nuestra aportación, ya que pues no nos pertenece y debemos de darle reconocimiento a ese autor que pues desarrolló o a ese instituto esa frase o ese dato que estamos colocando en nuestra participación. Y bueno, este proyecto integrador, recuerden, para ello lo que necesitamos es investigar y usar medios de comunicación digitales. Esto implica también hacer capturas de pantalla, compartir información en la red social y generar enlaces para publicar recursos multimedia. ¿Cómo lo realizaremos? Nuestro proyecto integrador Las TICs en la sociedad implica que investiguemos en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad para retomar inclusive los elementos de la información consultada en las semanas anteriores, 1, 2 y 3 y por supuesto también en esta cuarta semana. Averigüemos sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades como en las comunidades de los demás. Le reitero, para la solución de problemas en diferentes ámbitos, laborales, educativos, familiares, etcétera. Para ello, se recomienda ingresar al foro Aprendiendo correspondiente a la semana 4 y colocar ahí, pues, el uso que les dan en sus comunidades a las TICs y esto en la solución de problemas en diferentes ámbitos. Actualmente también la plataforma ya nos indica que eh, tristemente muchas personas no están colocando el uso de las TICs en sus comunidades. No hay problema. Ustedes pueden averiguar el uso de las TICs en comunidades diferentes a las de ustedes, pero obviamente buscar esa información en internet o en otros elementos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es importante pues averiguar el uso de las TICs en la comunidad para la solución de diferentes problemas en, primero, en su comunidad y en segundo, en diferentes comunidades de México y el mundo para solucionar diferentes problemas o diferentes elementos, ya sea en el ámbito laboral, educativo, familiar, de seguridad, etc. Y busquen en internet, pues, cómo usan las TICs para solucionar estos problemas en diferentes ámbitos en comunidades diferentes a las suyas y registren toda la información. También es importante, pues, guardar las evidencias.
¿Cómo va a ser este elemento? El proyecto integrador lo podemos dividir en los siguientes elementos. Vamos a hacer nuestra investigación. Segundo, con base en lo que nosotros vimos de cómo las TIC se utilizan en diferentes ámbitos, vamos a elaborar un recurso multimedia en el que retomemos justamente la información de lo que encontramos en el Internet, el uso que les dan en nuestras comunidades a las TICs en diferentes ámbitos para solucionar diferentes elementos en cuestiones educativas, familiares, etcétera, inclusive laborales, y también el uso en las comunidades en otras comunidades, colonias, municipios, estados de no donde vivo, sino de otros lados de mi país o del mundo. Y lo que aprendiste en este módulo. Para ello, vamos a explicar el uso de las TICs en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia combinan archivos con diferentes formatos, archivos de audio, de video, de imágenes, aparte, por supuesto, de texto y demás. Podemos hacer una presentación digital siempre y cuando agreguemos audios, videos, imágenes, animaciones, o podemos hacer un video con imagen, con texto, con audio o algún otro elemento. Usen su creatividad. Yo les comentaba en las clases pasadas, pueden hacer un reel, pueden en Instagram, pueden hacer un TikTok. Usen su imaginación, pero recuerden que tienen que pues explicar justamente lo aprendido en el módulo, el uso en diferentes ámbitos, cómo contribuyen a la solución de problemas. Y debe de tener justamente em, por ello los elementos solicitados. Para eso les pedimos que se apoyen en la elaboración de sus actividades, en lo que hemos visto a lo largo del curso, y elaboren una presentación digital con la siguiente estructura. Recuerden, si van a hacer una presentación digital, no olviden agregar imágenes, audios o videos que ilustren la información que presenten. Si van a hacer un video, igual colocar audios, colocar textos, imágenes. Independientemente de lo que hagan un Canvas o un Genial y un Prezi, el programa que gusten y deseen, el recurso que ustedes hagan, ya sea presentación digital, Canvas, video, etcétera, en donde ustedes gusten y deseen, debe de tener la siguiente estructura, el siguiente orden. Debe de colocarse una introducción en el recurso de forma breve que expliquen, pues, que en ese trabajo se va a explicar cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos en la sociedad, que ustedes hicieron una investigación, revisando pues el uso que les dan a las TICs en sus comunidades o en su comunidad como en otros estados o en otras naciones. Y en la segunda diapositiva va a ser cómo usan las TICs en su comunidad. ¿A qué me refiero con su comunidad? En su colonia, en su municipio, en su estado, ¿de acuerdo? En el caso de el contenido 2, ustedes van a explicar a partir de la investigación que también hicieron previamente, cómo usan sus compañeros, en el caso ya sea del Foro Aprendiendo o en otras comunidades, si buscaron en Internet, cómo usan en otras comunidades, en otros estados, en otros municipios que no son donde ustedes radican o viven, las TICs para solucionar diferentes ámbitos o problemas en cuestiones sociales, políticas, en el ámbito laboral, escolar, etcétera. Y luego una conclusión en donde planteen en esa diapositiva, pues de forma sintética, la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y, por supuesto, la participación social. Una vez que ustedes ya hayan hecho o su multimedia, lo hayan subido a su Drive o lo hayan subido a YouTube o lo hayan desarrollado y terminado en Canva o en Genial y reitero en algún otro programa o elemento en línea, van a compartir en la red social virtual de su preferencia una de las formas en que usan las TICs. De preferencia, y si dicha red social lo permite, usen el hashtag uso las TICs, signo de gato, uso las TICs para, y luego ponen, por ejemplo, para comunicarme con mis amigos, por decirles un ejemplo, para estar en contacto con mi familia. Hagan la captura de pantalla donde se ve esa publicación
Si no les permite usar el hashtag, simplemente hagan como la publicación donde digan, a mí me gusta usar o uso las TICs para platicar con mis amigos, para hacer trabajos de la escuela, para estar constantemente informada o informado. Por favor, recuerden, un hashtag es una etiqueta que te permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre esos hashtags, podrás ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, simplemente coloca en mayúsculas el signo de gato antes de una palabra o frase cuando publiques, y obviamente sin espacios, un texto en una red social virtual. Listo, ya hicimos nuestra investigación, ya con base en ello desarrollamos nuestro, pues directamente multimedia, ya lo subimos a la red. ¿Qué es lo que vamos a subir a la plataforma en el proyecto integrador en las TICs en la sociedad? Recuerden, en el caso del proyecto integrador las TICs en la sociedad, lo que vamos a subir es un archivo documento procesador de texto con una portada que debe de incluir el nombre de la actividad, proyecto integrador las TICs en la sociedad, el nombre completo del estudiante o la estudiante y el grupo, ¿no? En este caso, nosotros somos el grupo M01, G7104. Y el enlace de su archivo multimedia, ya sea la liga, al recurso que ustedes tienen en el Drive, o a la presentación de Google, o al Canva, lo que ustedes hayan desarrollado. Recuerden, eso sí, permítanme el acceso para yo considerar la configuración necesaria para que una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, pues pueda revisarlo, nada más que yo lo pueda visualizar, no tengo por qué editar ni mucho menos, por favor solo denme acceso para visualizar, pues de ello depende su calificación. Así como recuerden, colocar la evidencia de la recolección, directamente capturas de pantalla de su publicación en la red. Después de la portada, después del enlace de su archivo multimedia, coloquen la evidencia de la captura de pantalla de su publicación en la red social. Si colocaron su aportación en el foro aprendiendo, lo pueden hacer. Si no, nada más la captura de pantalla de la publicación en la red social y, por supuesto, las fuentes de consulta o referencias que utilizaron para la realización de dicho multimedia. Permítanme, ahorita voy a las dudas. Muy importante que revisen que la liga que me están colocando se pueda revisar, se pueda ver sin ningún problema, pues de esto depende la evaluación y que sea la correcta, que sea el multimedia de este proyecto integrador Las TICs en la sociedad, así como evidencias de la recolección, reitero, pues de su publicación en la red social y sus referencias o fuentes de consulta. Una vez que ya lo hayan realizado, recuerden guardar o nombrar este documento archivo procesador de texto que van a subir a la plataforma con sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S4PI, que es módulo 1, semana 4, proyecto integrado. Y bueno, recuerden cargar el archivo en la plataforma en formato .doc o .docs con un peso menor a 20 megabytes. Y bueno, el foro de integración. Permítanme, ahorita les respondo sus dudas y preguntas o comentarios, porque si no se me va a ir el tiempo. Foro de integración. Recuerden, en el foro de integración de esta semana 4, deberán al menos colocar 5 participaciones. Por lo tanto, se sugiere que pueden ser realizar 5 o más participaciones en este foro de integración con un valor del 8% dentro de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 71. Recuerden, su primera aportación es responder el planteamiento del foro explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica utilizan ustedes, qué es y para qué sirve. Si quieren, para que no sea tanto el texto, expliquen brevemente por qué la usan, en qué consiste y coloquen una liga a un video que tal vez es un tutorial para explicar o reforzar la explicación. En su segunda participación a esa herramienta o aplicación tecnológica. En su segunda participación expliquen cómo esa herramienta o aplicación les puede ayudar a sus compañeros de prepa en línea CEP en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP. La tercera y cuarta participación en este foro de integración
es retroalimentar, recuerden, dos o más compañeros respecto a las herramientas o aplicaciones que ellos les hayan compartido. Y por favor también recuerden colocar al final de la semana una conclusión al foro. En el caso de una servidora, yo tengo que colocar por cuestiones administrativas el viernes mi conclusión en el foro de integración, pero ustedes recuerden, y una servidora que trabaja también los fines de semana, yo por lo general reviso y estoy ahí el fin de semana trabajando después de las 2 de la tarde, entonces cualquier cosa sábado y domingo, pues ahí ustedes, una servidora, pues reitero, coloco mi conclusión el viernes, porque así me lo piden mis superiores, pero ustedes pueden colocar sus conclusiones y demás participaciones también sábado y domingo, eso sí, recuerden antes del cierre de la semana, que es el domingo 2 de febrero de 2025 a las 11:55. Entonces, por favor, recuerden hacer sus aportaciones, recuerden usar su creatividad y ser originales cuando escriban sus aportaciones, ser claros, concretos, evitar subir documentos o imágenes en el foro. En lugar pueden subir enlaces o ligas pues al que expliquen esa herramienta pues aplicación que ustedes están compartiendo, respetar las normas de comunicación virtual. Los comentarios recuerden ser breves, aproximadamente 5 líneas en las participaciones, saludar y despedirse y enfocarse en el tema. Es recomendable que redacten sus participaciones previamente en un documento archivo procesador de texto para cuidar la redacción y ortografía y luego la coloquen y la peguen y la publiquen en la herramienta Foro de Integración con el fin de evitar pues que directamente pues de pronto sufran alguna cuestión de pérdida de la información o mala redacción o ortografía. En el caso de la autoevaluación, directamente ustedes van a contestar, van a calificarse, la autoevaluación es, ustedes se califican respecto a su desempeño a lo largo del módulo y una vez que respondan, estas son, parece, 10 preguntas y ustedes se califiquen en su desempeño y demás, pues van a darle clic en el botón enviar todo y terminar. Una vez que le dan clic en ese botón enviar todo y terminar, les va a salir otro cuadro de texto, una segunda confirmación. Es importante que también le den clic en el botón enviar todo y terminar para que con esa segunda confirmación ya se registren estos puntos de la autoevaluación en su portafolio de evidencias y tengan pues ese puntaje de la autoevaluación realizada en su plataforma, en su portafolio de evidencias. Bueno, pues no me resta más que agradecerles y darles mis recomendaciones por su desempeño y disciplina a lo largo de este módulo 1, las TICs en la sociedad en esta generación 71. Mi recomendación y las que nos dicen nuestros superiores que les hagamos, por supuesto, es descargar el portafolio de evidencias como evidencias de capturas de pantalla con su calificación final, que ahorita les voy a explicar cómo hacerlo. Una vez ya sea que aprobaron o reprobaron, pues directamente el módulo, revisen las convocatorias e inscríbanse, así como estén atentos, por supuesto, a su correo electrónico institucional. Y por favor, si tienen cualquier duda respecto a sus calificaciones en cuestiones de su situación académica, porque en prepa en línea pues cada estudiante, como en cualquier pues bachillerato, tienen dudas respecto a sus calificaciones, a los módulos, a las materias y demás. Por favor, revísenlo con nuestros compañeros de servicios escolares, que son los encargados de la mesa de servicio. Ingresen, generen un ticket, ahí antes de generar el ticket les dan como las preguntas, si quieren un historial académico, si quieren revisar una constancia, en fin, ahí lo pueden revisar. Y bueno, ahora sí, el mensaje de cierre. Yo les comentaba al inicio de este primer espacio abierto de aprendizaje, de este miércoles 29 de enero de 2025, que yo el lunes por la tarde, después de las 3 de la tarde, les haré llegar este mensaje de cierre dentro de novedades o anuncios, indicándoles pues que ya están sus calificaciones listas, que ya califiqué todos los que entregaron el proyecto integrador. Yo conforme ustedes les comento, yo tengo 24 horas esta semana para contestarles los mensajes como lo hemos hecho los mensajes dentro de la plataforma, dentro de la mensajería. Yo tengo 24 horas para contestarles. Para calificar,
proyecto integrador, yo tengo 48 horas esta semana para calificar los proyectos integradores que ustedes van realizando. Conforme los van subiendo, yo los voy calificando, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los que entreguen, pues el domingo por la noche, yo el lunes los califico y le reitero, en el caso del foro de integración, pues tengo que esperarme sí o sí hasta que cierre la semana, que es el domingo a la 2 de febrero 2025 a las 23:55 horas para pues que se califiquen y tengan ustedes todas las calificaciones. Yo con base en todas las actividades y todas sus participaciones del foro de integración, pues yo les dé su calificación correspondiente. Eso yo lo haré el lunes 3 de febrero de 2025 por la mañana, para que ustedes después de las 3 de la tarde, sin problema y sin pendiente, ingresen y van a revisar este mensaje de cierre que dice: hola estimados estudiantes de Prepa Línea CEP, les envío un saludo y les agradezco su disciplina y compromiso en el módulo 1, ¿no? En la generación 71, donde hemos concluido y pueden ver sus calificaciones en su portafolio de evidencias. Ay, perdón, me subí mucho. Eh, donde les sugiero tomar capturas de pantalla de su calificación final para tener evidencia de su resultado, así como descargar su portafolio de evidencias como evidencia de sus calificaciones. Por ello, les comparto y les pido que guarden y descarguen su portafolio de evidencias como pues sus resultados. Así como por ello les coloco un video de cómo pueden descargar su portafolio de evidencias, donde les muestran cómo hacerlo. Les recomiendo también estar al pendiente de sus correos electrónicos institucionales para invitaciones a la inscripción de los siguientes módulos, así como, en caso de reprobar, revisar su situación en la mesa de servicios. Y les pongo ahí la liga que va a sus órdenes. Atentamente, su asesora virtual, maestra Nayber Ruiz García. Justamente este video que se encuentra aquí es el que vamos a visualizar, en donde pues se va a apreciar, lo hace otra asesora virtual, perdón, ¿sí se ve? Ahí está, sí. Entonces, bueno, es esa liga que les estoy compartiendo ahí en el mensaje de cierre, que reitero, se publicará el próximo, literal, lunes 3 de enero, 3 de febrero ya, el lunes 3 de febrero de 2025, que es desarrollado por la asesora virtual Karina Cerecero. Lo que ella nos platica es muy breve, ¿eh? Cómo ingresar, cómo desarrollar ingresar a nuestra plataforma. Yo le voy a adelantar un poquito. Ella ingresa aquí, igual que ustedes, a la plataforma, su módulo. Ella se va a ir a la parte derecha, como ustedes, a la parte derecha de la misma. Ahí donde dice evidencias, abajo el proyecto integrador dice portafolio de evidencias. Ustedes le van a dar clic ahí a donde dice portafolio de evidencias. Inmediatamente van a visualizar su fotografía, su nombre completo. En el caso de una servidora, su asesora virtual maestra Nayber Ruiz García, como en el caso de la asesora que hizo este tutorial, pues nosotros no tenemos ninguna calificación porque pues, no somos estudiantes. Ustedes ya van a ver ahí en ese portafolio de evidencias. De hecho, ahorita lo pueden ustedes hacer y visualizar, pues, las calificaciones de las actividades formativas, de las diferentes actividades integradoras que ya tienen ahí calificadas. Ella le da clic en el botón, una vez que ya ingresa y que revisa, le da clic con el botón derecho de su mouse y le aparece como si fuera a imprimir, ¿no? Le da control, directamente control y la P para imprimir, o botón derecho imprimir de su mouse, y directamente pues le va a abrir un cuadro de texto donde va a guardar. En lugar de imprimir, en lugar de destino y seleccionar una impresora, ustedes le van a dar guardar como PDF, perdón. En destino le van a dar clic en guardar como PDF, y en lugar, va a empezar a cargar. Y bueno, obviamente le van a dar, una vez que ya tienen destino guardar como PDF, le van a dar guardar. Inmediatamente la computadora les va a decir en dónde quieres guardar este PDF. No,
en qué impresora lo quieres imprimir, sino guardar como un PDF y les va a dar una previsualización o una vista previa de cómo se vería este PDF y en dónde lo quieren descargar. Ahí ella va a elegir, me parece que elige documentos y ahí ya le dice el nombre del archivo, cómo va a quedar guardado, en este caso portafolio de evidencias, aquí lo voy a parar, ahí ella lo puede ver, cómo lo va a registrar. Ahí lo ve que dice nombre del archivo, portafolio de evidencias, guión bajo ver. Y obviamente primero ella ya seleccionó en dónde lo quiere. Ustedes guárdenlo en su computadora, en el escritorio, en documentos, en descargas, donde ustedes decidan. Aquí en el ejemplo que hacen, que les estoy colocando, que hace esta asesora, pues ella lo coloca en documentos, revisen que digan el nombre del archivo, revisen cómo se llama, tipo PDF y le da a guardar. Ella, después de esto, obviamente se va a salir de la plataforma y se va a ir ella cierra aquí todos estos elementos, se va a ir a su plataforma, se va a ir a sus documentos, se va a salir de plataforma, se va a ir a sus documentos y ahí va a poder visualizar directamente el portafolio de evidencias, ya con todas las calificaciones descargadas y ahí puede visualizar hasta el final pues su calificación final. Eso ustedes también lo pueden visualizar desde el día de hoy, pero obviamente yo les pido que hagan la descarga de ese portafolio de evidencias, pues hasta que ya esté todo calificado, que ya será pues el lunes 3 de febrero por la tarde, ya que hayamos cerrado, recuerden, el cierre de la semana 4 o semana integradora es el domingo 2 de febrero de 2025 a las 23:55 horas. Entonces, ya para que ustedes revisen, ahí también en ese portafolio de evidencias, pues verán a las actividades extras, que son justamente estas sesiones, ahí su asistencia, pues siempre les da ciertos elementos extras. Cuanto el puntaje nosotros no lo colocamos, simplemente le decimos si sí o no asistió la persona a esa y participó activamente a esa sesión de ese espacio abierto de aprendizaje. ¿De acuerdo? Eso ustedes, por eso les digo, esos elementos extras, pues ya se suman, pero ya hasta que esté terminado nuestro módulo y todas las actividades calificadas, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí ella pues ya lo revisa, lo abre y demás, ¿de acuerdo? Ese es el video que les comento, pues que les compartiré en la presentación. Nos vemos. Buenas ¿Todo bien? noches. Mucho éxito en sus Hasta luego. Nada actividades. más les quería comentar si tienen alguna duda o comentario. Sí, a Mayrani, les pido por favor que si ya se tienen que retirar, adelante, Andrea y a Mayrani. Los demás yo me quedo aquí. Ok, a Mayrani, dígame qué duda tiene. A Mayrani o Andrea, ¿qué duda tienen? Como fuente de consulta, ¿qué fuente de consulta utilizó? Lo ideal es que usted investigue, pues, o usted diga, pues en mi comunidad se utiliza para hacer cuestiones de comercio, utilizamos las redes sociales y demás, sí. Y comparta, pues, si hizo una investigación, de dónde obtuvo esa información. Por favor, coloque evidencia en su proyecto integrado. Ok, Andrea, dígame qué duda tiene. Ajá, sí, yo tenía una duda porque se menciona que debemos publicar, bueno, nuestro proyecto en una red No, social, van a pero publicar nada más el uso que les dan. Ustedes le pueden poner hashtag uso las TICs para y luego poner para saludar a mis amigos y publicarlo. Y luego si desea, hace captura de pantalla y luego borra la publicación. Pero no es el trabajo lo que van a publicar, Andrea, es nada más un hashtag de signo de gatos, uso las TICs para, usted puede poner ahí para saludar a mis amigos, para
hablar con mis familiares, nada más, no tienen que publicar el trabajo. El trabajo lo tienen que sí subir a la red, subir a YouTube, pero o a Canvas, que comentábamos la clase pasada, ustedes solo lo van a compartir con asesores, no es necesario directamente pues publicarlo público, valga la redundancia, únicamente colocar como compartido para asesores virtuales. Ok, muchas De nada, gracias. reitero, no van a publicar el trabajo, lo único que van a hacer en la red social es colocar el uso que les dan, el hashtag, el uso que les doy a, y ustedes colocar, por ejemplo, platicar con mis amigos, hacen, publican, capturan de pantalla, luego si quieren pueden grabar, digo más bien eliminar dicha publicación, pero previamente, pues obviamente compartan en el proyecto integrador dicha publicación, ¿de acuerdo? Si no hay alguna otra duda. Recuerden que el viernes tenemos sesión para cualquier otra cuestión a las 20 horas. Y pues bueno, no me resta más que desearles que tengan muy bonita noche, Andrea y a Mayra. Descansen. Hasta pronto. Buenas noches a todos.